Los Cachorros, una, una novela corta de Mario Vargas Llosa, cuya primera edición apareció en 1967. Relata las aventuras de un grupo de una pandilla de muchachos. Son cinco, y no son, bueno, que se conocen por sus apodos, son Choto, Chingolo, Mañuco, Lalo y Cuellar. Bueno, la obra empieza cuando Cuellar entró al colegio Champagnat, Miraflores, cuando estaba en el tercero de primaria. Ahí entró en el tercero A, entró Cuellar. Cuellar entró como un alumno nuevo, y como era más chiquito que los demás, lo ubicaron ahí primero en la fila y te sentaron atrás. Ahí fue como cuando conoció al resto de integrantes de la pandilla. Como era un alumno chancón, o sea, bueno, sabía bastante, pero como era buena gente, se pudo integrar rápidamente al grupo a la pandilla, se integró rápidamente. Bueno, hicieron grandes amigos y luego o sea, empieza así. A Cuellar le gustaba mucho lo que es el fútbol, le gustaba jugar fútbol. Dice que en esa época, cuando recién estaban en tercero, usaban pantalones cortos, no fumaban y lo que más les gustaba era el fútbol y ir al cine. Entonces, Cuella quería integrar parte de la selección de la clase, pero aún no jugaba muy bien. Entonces, como era terco, se puso ese objetivo y en el verano del año siguiente practicó el fútbol. Todo el día iba al estadio, su papá lo llevaba al estadio, pero entrenaba, no hacía otra cosa. No iba a las matinés, ni al cine, nada, solamente practicaba fútbol. Tanto así fue su el tesón que puso en practicar fútbol, que el año siguiente, ese mismo año, en las clases, logró integrar a la selección del salón, ¿no? Y le dieron el puesto de interior izquierda. Y tus compañeros se los miraban, decían cómo ha cambiado, cómo juega bien ahora. Bueno, todo estuvo, cuando jugaban en la cancha del colegio había un perro que estaba en una jaula, el cual se llamaba Judas. Parecía que era un perro, no sé, un poco salvaje, como estaba en una jaula. Y cuando ellos jugaban, el perro se ponía a ladrar, wow, se ponía a ladrar todo. Bueno, y todo estaba bien hasta que una tarde, un día, estaban practicando fútbol. El hermano de Lucy había autorizado que practiquen fútbol en la cancha del colegio. Y bueno, cuando acabaron, ese día Lalo y Weyer fueron a bañarse a las duchas. Generalmente, algunas veces iban todos los integrantes del grupo, pero esta vez fueron ellos dos nomás. Y el resto de los demás, Choto, Choto y Chingolo, se treparon de las ventanas. Y en eso escucharon como Judas, el perro, había llegado hasta la puerta de los camerinos y fue corriendo a atacarlos. Lalo consiguió cerrar la puerta justo en las narices del perro antes que lo ataque. Y desde ahí, arrinconado ahí en el baño, escuchó los gritos de Cuellar, los gritos de dolor, las lágrimas, los llantos, todo eso. Y después vio que los hermanos vinieron a ayudarlo, hermano Lucio, hermano Leoncio y hermano vinieron a ayudarlos, y vio que sacaron una camilla con lleno de sangre. Bueno, y fueron a visitarlo a la clínica después, pasado todo esto, y lo que había pasado era que el animal le había dado un mordisco en un miembro viril y lo había cercenado. Entonces, y todo estuvo normal, todo a partir de ese momento empezaron a llamarlo Pichulita, a Cuellar, Pichulita Cuellar. Entonces en el colegio así lo molestaban, en el colegio todo, y, y él a veces se enfurecía, se peleaba, pero en sí, en resumen, lo que pasó después fue que ya se acostumbró, cuando estaba en el cuarto, ya se acostumbró ya, con el próximo año decía, bueno, aceptó su apodo después de renegar mucho, Pichula Cuellar a sus órdenes cuando se presentaba, decía así. Y bueno, poco a poco el grupo empezó a crecer, en la adolescencia empezaron a tener enamoradas, ya no les interesaba mucho el fútbol. Lalo fue el primero en tener enamorada en el cuarto, cuando estaba en cuarto grado, primaria, con una chica que se llamaba una chica, a ver, se llamaba Chabuca Molina. Bueno, de poco a poco todos fueron teniendo enamoradas, en el tercero, en el cuarto, los segundos fueron Mañuco y Chingolo, tuvieron enamoradas, los únicos que no tenían eran Choto y Cuellar. Después en quinto año creo que Choto también consiguió una enamorada y lo único que no tenía era Cuellar.
tal vez se empezó a marginar por lo que le había pasado el accidente. Entonces amigos trataron de ayudarlo todo y bueno, al final ya cuando ya acabaron el colegio, llegó una chica que se llamaba Teresa Rarte, llegó a Miraflores y a él empezó a gustar la chica, pero no se atrevía a declararse. Y tanto tiempo pasó todo, era su amiga todo, pero llegó un chico de San Isidro que le decían Cachito. Entonces este chico se declaró a Teresita y Teresita le dijo que sí. Bueno, y fue una gran pena para Cuellar, que empezó a sufrir, todo. Las chicas preguntaban por qué le decían así, por qué le decían Picholita, pero ellos no decían nada, se quedaban callados, todo. Bueno, y entonces empezó a refugiarse en la cerveza, iban a los bares, todo en pandilla, iban a lugares como antros también, de otros barrios, iban a los antros, todo eso, y bueno, y Cuellar empezaba a sufrir, ellos le decían, Cuellar, declárate, le decían, pero bueno, ya era demasiado tarde ya. Una vez también, ya creo que por el quinto capítulo, Cuellar dijo que le iban a curar, le iban a hacer una operación y le iban a curar. Pero todo eso fue en vano porque dijo eso, pero al final no se cumplió, tuvo un doble fracaso. No pudo declararse a Teresita y tampoco lo curaron. Él decía que le iban a curar en Nueva York, en Estados Unidos, en Nueva York, que su papá había hablado con un médico que era un sabio, pero al final esto no sucedió. Y bueno, pues todos crecieron, Lalo se casó con Chabuca, todos se recibieron de sus carreras, terminaron sus carreras y Cuellar bueno, Cuellar llevó una vida muy intensa, ¿no? Después su papá le había regalado un carro, un Ford, después le regaló otro carro, o sea, a raíz del accidente, desde ese momento a su papá le empezaron como a consentir en todo, le regalaron un auto, le daban plata, le daban todo, bueno, y entonces él corría todos los carros, todo, pero llevaba una vida muy disipada, pues iba a los antros, con sus amigos iban donde estaban las prostitutas y a él le gustaba mirar por la ranura, todo, por la puerta. Pero bueno, al final tuvo un accidente en el norte y terminó muriendo. Ahí acaba la obra con la muerte de la separación de los amigos y la muerte de Picholita Cuellar, que incluso llegaron a pensar que era maricón al final porque con niños, con gente muy menor que él. Y terminó con esto, fueron a su velorio y sus amigos dijeron, bueno, él mismo se lo ha buscado. Y ahí terminó la